Ya, ay, ya, me lo dice muy bien. Ya. Ujú. Bueno, chicos, es lo que no está acá. Se está demorando un poco en cargar la pantalla de la presentación, pero ahorita se va a visualizar. Listo. Ujú. Ya, muy bien. Listo, chicos. Recuerden, bueno, ya tienen disponible el pretest al chat. Recuerden 15 minutos para responder. El tema de hoy día va a ser ya en relación a fisiología cardiovascular. No vamos a ver el músculo cardíaco y el ciclo cardíaco. Esta es sería la sesión número 4. ¿Ok? Así que, bueno, vamos esperando que resuelvan ustedes el test. Y una vez que terminen todos, vamos a comenzar con la sesión. Ah, chicos, de nuevo también para recalcarles que por favor enciendan las cámaras.
Ya, les quedan 2 minutitos, chicos. Ok, falta todavía un par de sus compañeros. Mm, ya, ok, listo. Ya se cumplieron los 15 minutos, chicos. Ok, entonces vamos a comenzar. Y bueno, para empezar, ¿no? Este es el ya, vamos a empezar con cardiofisiología. Vamos a ver lo que es la fisiología relacionada al músculo cardíaco y el ciclo cardíaco. ¿Ok? Aquí tenemos el índice. Aquí vamos a ver músculo cardíaco, que es el miocardio, las funciones ventricular, inotropismo, lucitropismo, precarga, poscarga, la ley de Frank Starling. También vamos a hablar sobre el ciclo cardíaco, ¿no? Sus fases y, bueno, la bibliografía. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a comenzar. Primero, hablemos del miocardio. Ok, para entender un poco, recordemos que el corazón tiene cuatro cámaras, ¿no? Aurículo, ventrículo, ¿correcto? Hay un corazón derecho y un corazón izquierdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el corazón izquierdo, ¿la sangre a dónde va? La sangre va a bombear a la circulación mayor, a los órganos, ¿no? Va a llevar la sangre con oxígeno, etcétera, para que los órganos puedan tener una perfusión adecuada y puedan realizar el intercambio de oxígeno, CO2, etcétera, ¿no? Y por lo lado, el otro lado, el derecho. ¿No? El derecho es el que va a bombear la sangre hacia los pulmones para que pueda ser oxigenada, ¿no? Y es el intercambio gaseoso también entre O2 y CO2, ¿no? Y poder hacer el intercambio. ¿Correcto? Eso recuérdenlo bien claro. Ahora, el corazón tiene una característica también que tiene una sucesión continua para que pueda haber esta contracción, ¿no? Eso lo denominamos ritmicidad cardíaca, o sea, tiene un ritmo, va así como que uno, 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 sí, de manera constante para que nuestro ritmo cardíaco vaya de esa manera y se puede hacer el intercambio gaseoso también de esa manera. Vamos a ver que el miocardio está compuesto por cardiomiocitos. Estos cardiomiocitos cumplen las siguientes características también. Núcleo vamos a encontrar un núcleo, vamos a encontrar depósitos de glicógeno, vamos a ver que tiene mitocondrias, también granos de lipofucina y discos intercalares. ¿Ok? Vamos a ver también que aquí está la división del miocardio, cuando están las cargas, ven acá. ¿Dónde la encontramos? Aquí. ¿Después de quién? Del endocardio. Pero ¿quién más está después? El epicardio, el pericardio, que está compuesto por el epicardio, espacio pericárdico, pericardio parietal y pericardio fijoso. ¿Ok? Bien, estas tres capas, endocardio, miocardio y pericárdico. La más importante para nosotros en este momento, el miocardio, por los cardiomiocitos. ¿Ok? Ya. Listo. Ahora, tenemos la disposición también de las fibras musculares. Esto vamos a decirlo como una rotación que va a permitir la contracción de giro que genera el bombeo de la sangre. Esto lo vamos a denominar movimiento de torsión. ¿Por qué? En la capa que es subepicárdica, ¿ok? Que es la parte externa, va a haber una espiral que va a ir en sentido hacia la izquierda. Y en la subendocárdica va a haber una capa que va a ir en dirección opuesta, hacia la derecha. ¿Ok? Y eso es justamente lo que da esta forma, este sentido opuesto que va a permitir que haya una torsión. Esto va a generar una rotación en sentido horario en la base ventricular izquierda.
¿Ok? Eso es importante, recuerden. Y esto justamente va a dar origen ¿a quién? A este movimiento de torsión. Y este movimiento de torsión es importante porque va a permitir la contracción. Y la contracción es lo que va a generar la eyección de la sangre al momento de estar en el ciclo. Lo vamos a ver un poquito más detallado en lo que es el ciclo cardíaco, pero es lo que va a permitir que eyectemos la sangre, ¿no? Tanto la circulación mayor como la circulación menor, ¿no? ¿Y cómo sería la relajación cuando esto se desenrosca? O sea, estiro y después desenrosco esto y de ahí se relaja el corazón, ¿no? Y esa es la parte de diástole, para que entendamos esto, ¿ok? Ya. ¿Y por qué es importante esto justamente? Porque esto es lo que va también, colaborar en lo que hemos visto un poco también de las fibras musculares, ¿no? Cómo se generan esos puentes de fuerza, ¿ok? Eso es lo que va a venir también que tengan la capacidad, la fuerza misma de poder eyectar la sangre, ¿ok? Otra característica más es lo del sinsitio funcional. Las fibras musculares van a trabajar como una sola unidad. O sea, información enviada, información que se distribuye para todos lados y esto va a permitir una comunicación adecuada. ¿Ok? Listo. O sea, lo que pasa en la fibra muscular A se entera en la fibra muscular Z, eso no lo olviden. Y tenemos una separación. Va a haber lo que es un sinsitio ventricular y un sinsitio auricular. Estos son los dos sinsitios. ¿Por qué? Porque va a haber una separación debido a las fibras, el tejido fibroso que rodea la abertura de las válvulas auriculoventriculares. Eso es lo que separa las aurículas de los ventrículos. Esta separación también va a generar de alguna manera un pequeño retraso en la comunicación entre el sinsitio auricular y el sinsitio ventricular. No, que eso también genera un pequeño un intervalo en, en la contracción de las aurículas y en los ventrículos, que eso también es importante para el bombeo, ¿no? Porque, o sea, si se contraen al mismo tiempo, también podría haber problemas. ¿Ok? Eso también recuerdan. ¿Y por qué depende más que todo esta capacidad de contraerse? De justamente de lo que se envía del potencial de acción, que es lo que hemos hablado en las clases anteriores. Vamos a hablar también a detalle del potencial de acción del músculo cardíaco. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿por qué razón se permite esta capacidad del sin sitio funcional? ¿Por qué? Lo que ocurre es que hay unos discos intercalados, que bueno, ven acá, estos de aquí. Estos discos intercalados están en la membrana celular y van a generar una función entre sí para que haya unas hendiduras que generan una comunicación permeable entre célula y célula, o sea, entre cardiomiocitos, ¿ok? Con esto se permite que el potencial de acción y la respuesta que se genere pase de uno a otro, ¿no? O sea, para que todas se contraigan al mismo tiempo. Y como han visto, como les he dicho, que hay un pequeño retraso entre el auricular y ventricular, entonces se van a contraer con una fracción de segundo de diferencia. Ese va a ser más que todo la característica principal entre el sinsitio auricular y ventricular también. Ok, ahí se está entendiendo todo, chicos. ¿Todo bien? Edwin, Kristen, Rubén. Ya, perfecto. Sí, ya, listo. Entonces vamos a hablar justamente aquí lo que esta imagen. Vamos a hacerle un zoom. Ya. Ujú. ¿Listo? Ven aquí. Estas son las características de, ya al microscópico, ¿no? De cómo se ven las fibras musculares en el corazón. No, aquí están los discos intercalados, que se ven acá como una línea. O sea, ven, estos discos son esto. ¿Ven? Están a lo largo. Las estrías también. Vemos los núcleos, ¿no? Etcétera, ¿no? Y vemos justamente también lo que es la parte, porque recuerden que es ¿cómo es la fibra del corazón? También es un músculo que tiene sus filamentos A, Z, etcétera, todo lo que hemos visto, recuerden eso de la clase pasada. Entonces tenemos nuestros filamentos gruesos, nuestros filamentos finos, ¿sí o no? Aquí está. ¿Qué hay en el filamento grueso? Como un review. Miosina y que posee un punto de unión. Y el filamento fino que tiene la actina, tropomiosina y troponina. Ahora, estos discos intercalados, como mencioné, va a permitir la comunicación a través como sin sitio funcional. Ahora, ¿qué va a haber aquí? Va a haber uno, los desmosomas. Los desmosomas son los que van a conservar la, las uniones de hendidura o las uniones permitir el pasaje inmediato del potencial de acción. O sea, para que el potencial de acción pase de A a B en menos de un segundo, en menos de un milisegundo.
Y después tenemos acá el sistema tubular transverso, que es la transmisión del impulso eléctrico para llevar el potencial de acción al interior de la célula. O sea, esos son nuestros túbulos T, que recuerden también hemos visto en la clase anterior. Ujú. ¿Estamos entendiendo también esto, chicos? Para, bueno, a seguir. ¿Todo bien? Dana, Suri, Kristen, ya. Ya, Suri me dice que sí también. Ya, listo. ¿Mm? Ya. Ok. Entonces, bueno, recordemos que justamente como es el modelo de deslizamiento, para que ocurra la contracción de las fibras musculares. Vemos aquí las estructuras, la actina, la miosina y el punto de unión, justamente esto. Esto hablando acá. El filamento grueso, la actina, tromiosina, troponina, etcétera, ¿no? Y justamente de aquí hemos estado hablando de la sarcoma. Listo. Ya. Bueno, recordemos que también aquí tenemos el sistema tubular transverso, ¿no? Está aquí, está acá. Ay, espera, perdón. ¿No? Que por aquí es donde va a llegar la línea, ¿no? Ya. Ujú. Ok, ¿qué es lo que ocurre aquí en el sistema tubular transverso? Eh, es como que es la invaginación en las células en el músculo cardíaco para que llene hacia a través de la línea Z. Esto de acá. Que discurra la membrana celular, ¿no? Permitir el transporte del potencial de acción hacia el interior de la célula. Ahora, ¿cuál es una característica aquí diferente en las fibras musculares, o sea, del corazón? ¿Por qué razón funciona de una manera y en las fibras del músculo esquelético de otra? Lo que pasa es que la capacidad de reserva del corazón no es igual, de los músculos, del músculo cardíaco no es igual a la del músculo esquelético. O sea, la capacidad de contracción de las fibras del músculo cardíaco va a depender del calcio no intracelular, como ocurre en las fibras musculoesqueléticos, sino va a depender más del calcio extracelular. O sea, el retículo plasmático del músculo cardíaco tiene menos capacidad de captación de calcio que el del músculo esquelético. Entonces, dependiendo del calcio que va a venir extracelular y que va a llegar a través de los túbulos T, vamos a tener una buena o mala contracción del músculo cardíaco, o dependiendo justamente de qué tanto entre. ¿Ok? Eso también tenganlo en cuenta. Por esa razón es importante aquí ver cómo va funcionando el potencial de acción. Vamos a ver aquí. El potencial de acción en las fibras cardíacas tienen estas etapas de las 4. No se confundan, 1 a 4, no es de 0 a 4. Vamos a tener primero la fase de despolarización. En la fase de despolarización se aperturan ¿quiénes? Los canales rápidos de sodio. Acá, por eso vemos un cambio en la carga. ¿Y cuánto más o menos es el potencial de acción? Miren, eh, eh, antes de usualmente está entre menos 80 y menos 90, ¿no? Pero el rango medio es así, menos 85 milivoltios. ¿Ok? Eso es lo que va a haber en el intracelular, ¿no? O sea, normal. Eso es cuando ya está sin despolarizarse. Ahora, lo vamos a despolarizar. ¿Quién? Por la apertura de los canales de sodio. Estos se abren y vemos aquí cómo en menos de milisegundos va a cargar esto y va a llegar hasta acá. O sea, el voltaje se va a tornar positivo, ¿ven? Y va a llegar hasta aquí más o menos. Cerca de 20 voltios, ¿ok? Estos canales de sodio activados por voltaje se abren y permiten el paso rápido. Y esto va a generar la despolarización. Ok, luego vamos a tener aquí a la famosa Z. ¿Ven? O sea, aquí y llegamos, no va a seguir entrando sodio y esto ya no llegaría a 20, sería más. Y comienza ahora otro proceso que vendría a ser la repolarización. Y aquí eh, va a haber una salida de iones potasio. ¿Ok? Aquí, en este punto, va a fracturarse para que salga potasio, ¿no? Ya empieza a caer el voltaje, ¿no? Empieza de nuevo a intentar tornarse negativo otra vez, ¿no? ¿Ven?
Ahora viene justamente la fase de la meseta. En la fase de la meseta, los canales de calcio van a aperturarse, ¿ok? Ya tenemos los canales de sodio cerrados y que acá tenemos canales de potasio. Pero los canales de calcio se abren. Y estos canales son estos canales de potasio permiten la apertura y ya tenemos la apertura de ¿quiénes? De los canales rápidos de potasio. ¿Ven? Eso de acá. Perdón, se cierra. Disculpen. Lapsus. ¿Ok? ¿Y por qué se van a cerrar? Porque vamos a tener la carga. ¿Ven? En la meseta es prolongar que la despolarización, prolongar que la carga interna todavía se mantenga positiva. ¿Ven? Por esa razón, estos canales de calcio se abren para evitar que la célula se siga esa. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Entendió eso? Ujú. Sí, Kristen, Rubén, ¿se entendió? Suri, Dana. A ver, ¿quién más? Edwin, Alexandra, ¿están entendiendo ahí? Silvana también, ¿sí? Christopher también, sí. Ya, listo. Ujú, ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una mayor permeabilidad a iones de calcio y una disminución de la permeabilidad a iones de potasio. Ya, y esto va a continuar ¿dónde? Luego vamos a tener ya la fase 3. ¿Por qué? Porque luego de que los canales de potasio se cierran, o sea, los canales de potasio se van a cerrar, va a haber una reducción también y va a aumentar la entrada de potasio. Entonces sí, va a entrar en la entrada de calcio, perdón. Entonces sí, va a conservar todavía la carga positiva, etcétera, pero en un momento va a caer. ¿Y va a caer por qué? Porque en la fase 3 vamos a tener lo que se llama repolarización rápida. Los canales de calcio se cierran, ¿no? Y los canales se abren. Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí vamos a tener una pérdida de carga positiva y la célula se va a tratar de tornar negativa, ¿no? Estos canales lentos de potasio, ven, van a aperturarse y va a permitir la salida de este ion, ¿no? Y como vemos, no es es un descenso lento de la carga, como vemos acá, ¿listo? Y esto es lo que le va a poner fin a la parte de la meseta, donde la célula se va a tratar de repolarizar, ¿no? Para después llegar ya a la fase 4, donde vamos a tener de nuevo el potencial de membrana en reposo. Este potencial de membrana en reposo, cuando lo hallamos, cuando justamente de nuevo estamos en el valor promedio de menos 80 a menos 90 milivoltios. O sea, el estimado es ese y ya, el ideal menos 85 milivoltios. ¿Eso se entendió, chicos, también? ¿Eso también está claro? Ujú. Ya, listo. Ya. Entonces, una vez aclarado eso, vamos a ver ahora el acoplamiento del potencial de acción y el sistema tubular transverso. ¿Por qué? Porque el potencial de acción se va a generar acá, chicos, acá. Y vamos a tener que ver cómo se acopla para que llegue al interior de la célula y genera la contracción. Primero tenemos el efecto del potencial de acción. ¿Ok? ¿Dónde? Sobre los túbulos T, de quien nos ha hablado. Esto hace que, debido a la despolarización, se va a propagar el potencial hasta el interior de la célula, ¿no? A través de los túbulos. Recuerden acá justamente que aquí en los túbulos están las proteínas, ¿no? A través de los canales de calcio de tipo L, que están el receptor de dihidropiridina, eso recuérdenlo también. O sea, eso es casi igual a lo que hemos visto la vez pasada, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Que se una al canal tipo L de calcio y va a hacer que el calcio extracelular ingrese hasta el líquido intracelular, ¿no? Listo. Luego de eso, justamente tenemos acá la apertura de los canales de calcio y entrada del retículo sarcoplasmático, ¿no? ¿Para qué? Para que también el calcio que está en el retículo sarcoplasmático se sume al calcio que viene del extracelular, ¿ok? Listo. Entonces, luego de ello tenemos la liberación, ¿no? La liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático, ¿no? Y este calcio, entonces, luego se va a unir a la troponina C
y esto va a generar un cambio justamente en la contracción, que va a generar los puentes cruzados para que podamos tener la contracción y así se mantenga unido. Recuerden que justamente aquí, ¿de dónde va a depender más que todo de la concentración? Del calcio extracelular, ¿no? O sea, esta contracción, la generación de los puentes cruzados, va a estar influida por el calcio que viene del extracelular. Y otro punto muy más importante de aquí. La fuerza también va a depender de la disponibilidad de oxígeno que tengamos. ¿Por qué? Porque ¿quién encontramos en los puentes cruzados? ¿Se acuerdan? El ATP. Entonces, si tenemos también disponibilidad de ATP y tenemos buena disponibilidad de calcio, vamos a tener una buena contracción. Ahora, si disminuye, o sea, por ejemplo, hay isquemia, hay problemas en la perfusión porque hay poco oxígeno, también, ¿quién se ve alterado? La contracción. O sea, y eso conllevaría también a la alteración de la formación de los puentes cruzados, porque si no tengo ATP tampoco no puedo formar eso. ¿Eso está claro también, chicos? Ujú. Así, tomando en cuenta la meseta, dura entre 0,2 a 0,3. ¿Dónde? 0,2 a nivel de la aurícula y 0,3 a nivel del ventrículo. Eso justamente, esa es la variación que les mencioné al inicio. ¿Y por qué? Justamente porque hay tejido conectivo que separa a la aurícula de la ventrícula, ¿no? Para que haya la transmisión como sin sitio funcional. ¿Ven cómo todo se está uniendo para que entendamos cómo va paso a paso? ¿Ok? ¿Todos claros acá? ¿Todo bien? Para seguir avanzando con las propiedades las propiedades de este proceso. Ya, listo, chicos. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la función ventricular. El ventrículo como tal es una bomba, que esto de acá tiene en relación a que al llenado, la duración de la diástole, el desbordamiento de los ventrículos, la eyección ventricular y la relajación ventricular, ¿no? Que esto justamente es lo que va a permitir regular que tengamos una repolarización, ¿no? Adecuada. Listo. Y vamos a hablar también de, ay, la lente positiva, el gasto cardíaco. Listo. El gasto cardíaco como tal es la cantidad de sangre bombeada por el corazón. En un total es más o menos de 5 litros o 5.000 mililitros. Recuerda eso también en unidades de medida. O sea, ¿y cuánto se bombea por latido? Vamos a bombear 70 mililitros por latido. Aproximadamente en un minuto tenemos 70 latidos. Y claro, a los 5.000 mililitros también es el aproximado, ¿no? Porque esa 70 por 70 más o menos deberían ser 4.900, ¿no? Y se redondea a 5.000. ¿De qué va a depender el gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a depender del volumen de eyección y de la frecuencia cardíaca, o sea, cuánto vamos a eyectar de sangre. Eyección sistólica, ojo, esto de acá, eyección sistólica, por cuántas veces vamos a tener la frecuencia cardíaca, o sea, por cuántos latidos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi eyección sistólica, supongamos, es ya, es 60 mililitros y mi frecuencia cardíaca es 75, multiplica. Y ahí sacan su gasto cardíaco. Pero ¿de qué va a depender que esto se produzca? El volumen de eyección sistólica, que es importante acá, va a depender de la precarga, de la contractibilidad de la poscarga. La frecuencia cardíaca, o sea, cada cuánto se contrae el corazón, va a depender también de las otras características que les he mencionado. La disponibilidad de calcio va a depender también de la regulación simpática y parasimpática para acelerar o disminuir el ritmo. Ya vamos a hablar también un poco más adelante de eso, ¿no? ¿De qué depende la precarga? La precarga es en sí todo el volumen sanguíneo que proviene del retorno venoso, o sea, todo lo que va a llegar aquí a la aurícula. ¿Listo? A través ya de la circulación que viene después de haber transfundido, de hacer el intercambio gaseoso. La contractibilidad va a depender de lo que vendría a ser el inotropismo y la ley de Frank-Starling. Y la postcarga ya vendría a ser todo lo opuesto, la resistencia que viene ya acá de la circulación mayor. Entonces aquí vamos a hablar un poco de esto. Primero vemos el inotropismo. Es la capacidad del músculo de contraerse al ser estimulado. Ahora, puede ser intrínseca o puede ser extrínseca. La intrínseca, ¿de dónde va a venir? De la capacidad de la sarcómera y de la relajación de excitación. O sea, ese es el acoplamiento, ¿no? Porque recuerden que también va a haber un momento que se va a relajar la fibra y después otra vez se va a tener que excitar para poder generar la contracción.
Ahora, de la contractilidad de la sarcómera, vamos a ver justamente estas características que les he mencionado. Biodisponibilidad de calcio, cantidad de proteínas contráctiles, biodisponibilidad energética del ATP. O sea, incluso puede haber un problema en la producción de proteínas, una dieta pobre en proteínas y también eso va a afectar, ¿no? Y esto es importante, recuérdenlo. A mayor disponibilidad de calcio, mayor contractibilidad. Y ojo que esto también puede tornarse patológico cuando tenemos excesos de calcio. Por ejemplo, alguna persona es hipertenso y hay un desbalance en la cantidad de calcio que debería consumir en su dieta o está consumiendo mal la medicación, está haciendo doble la dosis, porque a veces pasan pacientes, ¿no? Que dicen, no, pero si me tomo doble dosis, porque no me tomo mi dosis de la mañana me tomo la de la tarde por dos, una vez por día. Eso también puede afectar la contractilidad, ¿no? Y ahora, por otra parte, tenemos la extrínseca, que es la regulación del sistema autónomo, ¿no? Esto va a ser por la vía del simpático, las catecolaminas, y por el parasimpático a través de la acetilcolina. En este caso, cuando va a través del sistema simpático, se le reconoce como enotrópico como positivo y parasimpático o inotrópico negativo. Esto quiere decir que tenemos más sinotropismo, más contracción. Tenemos menos sinotropismo, menos contracción. Y esto va a generar una regulación de el bombeo, que está relacionado también al mecanismo de la ley de Fleming-Starling y el control del corazón por el sistema autónomo, ¿no? Para poder generar mayor o menor contractibilidad. Listo. ¿Hasta acá claro, chicos, también esta parte? Silvana, Edwin, Mía. Ujú. Listo. Gabriela me dice que sí. Listo. Ya, entonces vamos a hablar ahora del lucitropismo. Como ya hemos hablado bastante, la capacidad del corazón del contralto, tenemos que hablar ahora de la capacidad de relajarse. Como tal es la capacidad de poder entrar en reposo, porque obviamente que una contracción constante, o sea, va a generar también un desgaste, entonces el corazón tiene que descansar, las fibras tienen que descansar, aunque sea por una fracción de segundos, ¿no? Esto también implica que va a haber un consumo de oxígeno, o sea, y también va a haber una recaptación del calcio, ¿no? Como hemos visto con anterioridad, el calcio va a tener que retornar al retículo sarcoplasmático. ¿Y esto va a ser a través de quién? De la cerca. Recuerden eso. La cerca es la que ayuda a recaptar el calcio, ¿no? A nivel ya intracelular. Pero ahora también vamos a hablar de cómo voy a retirar el otro calcio que vino por extracelular. O sea, ya muy bien recapto el calcio que ya tenía en mis reservas. Pero ahora, ¿qué pasa con el calcio que vino por fuera? Para eso hay una eliminación a través de un intercambiador de sodio-calcio, que es relacionado a una bomba sodio-potasio, y sodio-potasio, ATPasa, ¿no? Que justamente también implica que va a consumir oxígeno. Esto va a interrumpir la contracción y por lo tanto vamos a tener un reposo para luego comenzar nuevamente un potencial de acción y de nuevo llegar a la contracción. Ujú. Recuerden que el calcio, una vez retirado de los puentes cruzados, ya no va, perdón, una vez retirado de aquí, de la sarcómera, ya no va a activar la actina, entonces ya no tenemos contracción. ¿Eso también está claro, chicos? Ujú. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Como les hablé un poquito de la precarga y la poscarga. La precarga es todo volumen que llega al ventrículo y esto genera una respuesta inotrópica, que puede ser positivo o negativo, ¿no? Y la poscarga son todas las fuerzas que se oponen a que la sangre salga de los ventrículos. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender la postcarga? La postcarga va a estar relacionada a uno, a la resistencia periférica de los vasos, los pequeños vasos, las vénulas, las arteriolas, etcétera. Ya, y la microcirculación también, en los capilares, ¿no? Y por otra parte, también va a haber una impedencia de los grandes vasos, por ejemplo, ya la aorta, abdominal, la aorta, etcétera. Y también, por ejemplo, la geometría en sí, porque los ángulos que se forman, no, y la tensión que hay en el ventrículo, ¿no? Y ya por la parte de la precarga es un poco más sencilla, ¿no? Porque es toda la fuerza que viene, ya decide la sangre que está retornando, ¿no? Sí, listo. Y ya. Y aquí tenemos a la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de la sangre que fluye, o sea, a lo que está viniendo de nuestra precarga. O sea, cuando más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor será la fuerza de contracción y mayor será la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. ¿Por qué? Porque, o sea,
Si llega una gran cantidad de flujo de sangre a la aurícula, al ventrículo, le está diciendo el corazón, ok, vas a necesitar que contraerte más para poder eyectar con eficacia este volumen de sangre, ¿ok? Y para ello, justamente para ver cuánto va a ser la sangre eyectada, vamos a tener lo que se llama la fracción de eyección, que es la relación entre el volumen de eyección sobre el volumen de llenado. O sea, porque en el momento que yo hago la eyección sístole, voy a eyectar una cantidad de sangre, pero de toda la sangre que ha llegado hacia el ventrículo, que es lo del llenado, ¿no? Y eso también permite ver si esto nos permite identificar si tenemos un corazón deficiente o no, o sea, que si está insuficiente o no. ¿Cuánto es el rango? Tenía que ser mayor o igual al 55%. Un rango normal es de 55 a 80%. O sea, una persona promedio tiene una fracción de eyección del 67%. Ahora, si es mayor, nos está diciendo que tenemos un corazón deficiente, que hay de repente una sobrecarga de volumen, que hay discapacidad de la parte de los músculos del ventrículo izquierdo, sobre todo del izquierdo o del derecho, para poder realizar la inyección. O sea, puede haber una inyección inadecuada porque las fibras musculares están dilatadas o hay hipertrofia. Puede hacer de repente una inyección inadecuada porque hay exceso de volumen, de repente tenemos hipertensión portal, etcétera. Entonces, eso también genera un problema ahí. Eso tómalo en cuenta, ¿no? Y vemos justamente acá la adaptación, ¿no? Para poder tener una mejor fracción de eyección o en otro caso reducirla para poder seguir trabajando. ¿Eso también se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Claro? Silvana, Edwin, Mía. Ya, Silvana dice que sí, claro. Edwin, ya, Mía también dice que sí. Ya, listo. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a hablar ahora del ciclo cardíaco. ¿Ok? El ciclo cardíaco, ¿qué es? Como tal, ¿de qué está compuesto? Son todos los fenómenos que se producen desde el comienzo del latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente. Aquí vamos a encontrar cuatro fenómenos distintos. Vamos a encontrar un fenómeno eléctrico, vamos a encontrar fenómenos mecánicos, hemodinámicos y fenómenos sonoros. Eléctricos por la carga, fenómenos mecánicos, la capacidad de contracción, relajación, hemodinámico por el flujo de la sangre, ¿no? Y los sonoros por los ruidos cardíacos. Vamos a tener aquí lo que es diástole y lo que es sístole. La diástole es la parte de relajación, o sea, la parte de repolarización. O sea, cuando estamos pensando, por ejemplo, no en el potencial de acción del corazón, vamos a pensar, por ejemplo, ok, ¿cuándo empieza la diástole? Cuando se está repolarizando. ¿Y cuándo empieza la sístole? Cuando se está despolarizando, o sea, cuando ocurre la contracción. Otro punto importante a recalcar, la sangre va a ir de un lugar donde haya mayor a menor presión. O sea, por ejemplo, aquí es esto, aquí es, listo, sigue. Y también hay fenómenos que se producen en la izquierda y fenómenos que pues, se producen en la derecha, son la misma. O sea, si pasa en A, pasa en B. ¿Ok? Listo. Vamos a hablar algo de lo que hemos visto sobre la fracción de eyección. No, hay un volumen que es el volumen diastólico, el volumen sistólico y el volumen telesistólico. Primero, el volumen diastólico es el volumen de cada uno de los ventrículos. ¿Cuánto es? Aproximadamente de 110 a 120 mililitros de sangre. ¿Cuánto es el volumen diastólico? Sistólico, perdón. O sea, el volumen distólico quiere decir es el volumen que va a llegar en el momento de la... Ay, no retrocedí. De la diástole, ¿está? Relajación hacia los ventrículos. Listo. Y tenemos el volumen sistólico, que es la sangre eyectada, que es aproximadamente 70 mililitros, ¿no? Y el volumen telediastólico, que es, es el volumen restante de sangre por cada eyección, que va a ser aproximadamente de 40 a 20 mililitros. ¿Ok? O sea, esto es todo lo que va a llegar acá a cada ventrículo y esto es lo que se va a inyectar aproximadamente y por cada eyección siempre se va a quedar este volumen residual de 40 a 50 mililitros. ¿Ok? ¿Eso también está claro, chicos? ¿Sí? Ujú. Ya. Christopher, Kristen, Edwin, ¿todo bien? Ya, me dicen que sí. Listo. Ya, déjenme un minutito. Espérenme que
Me sacó un poco la garganta. Ya, entonces, una vez ya ha identificado los elementos que componen la parte del ciclo cardíaco, vamos a hablar ahora de las etapas del ciclo cardíaco. Acá tenemos la diástole, cómo empieza, que es la fase de llenado ventricular. Esto tenemos una fase de que es llenado rápido, rápido, ¿sí? Y una fase no lento. Ocurre al inicio de este proceso donde se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas, mientras que las aurículas, ¿dónde está esto? Aquí. Esto de acá, están cerradas. Eso recuerdan, es importante. Tienen que estar cerradas porque si no va a haber un flujo de la sangre entre aurículo y ventrículo. O sea, eso ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que la presión en las ventrículas tiene cierto aumento moderado, ¿no? Para que las aurículas se puedan abrir. Esto va a generar que las válvulas, estas válvulas de aquí, se abran y pase después a la fase de llenado ventricular. Esto de acá, que es un llenado activo. Entonces, aquí ya vimos que hay un flujo rápido de la sangre. Ahora, por el paso por la apertura, ¿no? Por la apertura de esto, de las válvulas, se va a generar un ruido. Aquí ya estos son los fenómenos sonoros, pero este ruido sería el tercer ruido cardíaco, el S3. Listo. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Que en personas adultas, ¿no? O adultos jóvenes, etcétera, no debería ser escuchado. O sea, no debería permitirse escucharse. ¿Dónde lo vamos a escuchar normalmente? O sea, cuando hacemos la ocultación del corazón, lo vamos a encontrar en niños, ¿no? Pero en adultos mayores, en adultos jóvenes, etcétera, adolescentes, no es algo normal, no debería hacerse. Ujú, listo. Entonces, una vez que hay apertura de las válvulas auriculoventriculares, listo, llenado, llenado de primero de los ventrículos, ¿dónde? Luego vamos a la fase de contracción isovolumétrica, que ahora va a implicar que las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. Estas válvulas se van a cerrar para acumular una presión necesaria, para que luego se vaya a ejercer ¿contra quién? Contra la poscarga, para que se haya una eyección hacia la circulación menor y mayor, para que luego tengamos aquí la fase de eyección, ¿ok? Listo. Ya. Entonces, ¿por qué razón es importante esto? Porque tenemos que vencer la presión ejercida sobre quiénes, ya sobre las válvulas semilunares, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros, chicos? ¿Vamos bien? Todo bien hasta acá, ¿no? Ya, listo. Ya, entonces una vez ya teniendo la presión necesaria para poder vencer a estas válvulas, vamos a tener ahora la eyección, la fase de eyección, que va a generar dos presiones distintas. Vamos a tener una presión de 80 milímetros de mercurio en el lado izquierdo y ya en el lado derecho una presión de 88. Esa es la diferencia, ¿no? Y este cambio, esta diferencia de presiones va a generar la apertura ya de las válvulas semilunares, ¿ok? Ahora, va a haber una fase de eyección rápida y una fase de eyección lenta. ¿Ok? Esto es de acá. O sea, ¿se pasó? Ya, listo. Está la rápida y está la lenta. En la rápida, ¿cuánto es? Más o menos alrededor del 70%, ¿no? En sí, 70 centímetros cúbicos, ya, aproximadamente, ¿no? Y en la eyección lenta ya es el 30%, ¿no? Listo. ¿Ok? Entonces, 70% en la fase de eyección rápida y 30% en la fase de eyección lenta. ¿Ok? Ya. Ahora, luego de eso vamos a tener ya una relajación? ¿Por qué? Porque hasta aquí ya hemos tenido nuestra fase de eyección, ¿correcto, chicos? Entonces, de nuevo, vamos a tener que empezar aquí la relajación isovolumétrica. Van a relajarse, ¿no? Las válvulas celular, ¿qué va a pasar? Se tienen que cerrar, no se van a quedar abiertas todo el tiempo. Entonces, al cerrarse, va a haber una diferencia entre quién se cierra primero y quién no. La aórtica es la que primero se cierra y después la pulmonar. Ahora, ¿por qué razón ocurre esta diferencia? Porque hay un retardo debido a la inspiración. Y aquí, ¿quién va a aparecer? El segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Listo. Aquí aparece el segundo ruido cardíaco, en lo cual va a ocurrirse también debido a una desdoblación, ¿no? Por la inspiración. Entonces va a haber de nuevo una disminución de la presión
y va a generar que hay un relajamiento de las válvulas, no, pero, y vamos a tener de nuevo un inicio de la diástole, ¿correcto? Para que de nuevo las aurículas se llenen. Aquí está claro, hasta acá está claro, chicos, esto. ¿Todo se entendió? Mm, ya. Aquí también tengamos en cuenta como un datito para que vayan acordándose, ¿no? Aquí en la parte de contracción isovolumétrica, si vamos a ver más adelante en la parte del electrocardiograma, aquí se va a producir el complejo QRS. QRS. Listo. Ya, y por esta parte de la contracción, se me estaba pasando casi, aquí se produce el primer ruido cardíaco. ¿Bien? Entonces, cuando se cierren estas válvulas, clic, primer ruido. Cuando se aperturen las válvulas aquí para la eyección, segundo ruido. ¿Ok? Listo. Tercer ruido, aquí debería escucharse nada más en niños. ¿Está claro esa parte, chicos? Ujú. Ya, listo. Entonces, tomar el silencio como un sí entendí. Ya. Y bueno, miren esta imagen de acá también. Esto lo pueden encontrar en el guide, ¿no? Pero es como una organización más o menos de cómo ocurre cada proceso. Y vemos acá justamente una comparación entre la presión, ¿ven? Y el volumen. Ven aquí, por ejemplo, apertura de la válvula mitral, volumen telesistólico, o sea, el telesistólico, recuerden que es el residual, ¿no? Relajación isovolumétrica, aquí está todo lo que está relacionado al circuito. ¿Ven? Primero volumen telesistólico, la diferencia, ¿no? Etcétera. Apertura de la válvula mitral. Generamos aquí la entrada, el periodo de llenado. ¿Ven? Y más o menos cuánto llega hasta el llenado. 110 mililitros, ¿no? ¿Ven? Y tenemos después acá el cierre de la válvula mitral, porque eso quiere decir que ya se llenó la válvula y que ya se llenó el ventrículo, ¿correcto? Después tenemos acá contracción isovolumétrica, aumento de la presión intraventricular, aumenta la presión aquí. ¿Y qué va a pasar? Una vez que ya la presión es lo suficiente, ven aquí en la aórtica 80, ¿ven? ¿Qué va a pasar? Se apertura la válvula aórtica, eyección, ¿ven? Y una vez que terminamos la eyección, se cierra la válvula aórtica. ¿Y qué pasa con la presión? Cae. Y el volumen también cae. ¿Ven? De nuevo acá. 50. Ujú. ¿Ven, chicos? Listo. Y aquí tenemos otra gráfica, que es una superposición, ¿no? De todos los eventos que ocurren. Los eventos sonoros. Aquí está relacionado a la sístole, diástole. Ven cuándo ocurre cada uno. Aquí vemos justamente la parte de los fenómenos eléctricos, que esa vamos a hablar con más detalle en la otra clase, pero justamente para que tengan en cuenta lo que les mencioné, ¿no? Del complejo QRS. Miren aquí, ¿ven? ¿Dónde ocurre? Y aquí está la parte de los cambios de presiones. Y cuándo y quién se cierra y cuándo se abre tal válvula, la eyección, en qué momento ocurre, los cambios de la presión y el volumen, que están comparados acá en dos tablitas distintas, o sea, dos maneras de medirlo de manera distinta. ¿Ven? Primer ruido, segundo ruido, tercer ruido, que no debería escucharse, recuerden eso. Y otra vez, ¿no? Listo. Ujú. ¿Hasta acá todo claro, chicos? ¿Sí? Listo. Entonces, antes de terminar y pasar a su posteos, vamos a ver algo interesante. Un casito clínico. Ya como para que se vayan preparando. ¿Algún voluntario para leer, chicos? O quien sea. Esto es como para repasar todo lo que hemos visto y de ahí pasamos a su post. ¿Qué? El voluntario llamo. Bueno, y aquí la bibliografía, ¿no? Me voy a llamar. Em, ya. Ah, a ver, Alexandra. Mm.
Alessandra, ¿tienes problemas para abrir el micro o al chat puedes contestar por fin? Ya. Pero si no, otros de sus compañeros, chicos, tienen que estar atentos, porfa. Ya. No, me vamos a llamar a. Ya. Mm, mm, ya. Silvana, para que puedas leer el caso clínico. Ujú, ujú. Chicos, recuerden que esto es para verificar la asistencia dentro de la sesión. Ok, listo. Ya. A ver, Kristen, entonces. Yo lo podría leer, ok. Ujú. Caso clínico. Una mujer de 55 años con antecedente de hipertensión mal controlada consulta por dolor torácico opresivo irradiado al brazo izquierdo, acompañado de diaforesis y disnea. En el electrocardiograma se observa taquicardia sinusal y alteraciones en el segmento ST. La auscultación cardíaca revela un segundo ruido, S2, desdoblado durante la inspiración. Se realiza un ecocardiograma que muestra hipertrofia ventricular izquierda, aumentando la presión arterial pulmonar y alteración de la relajación diastólica. La alteración en la relajación diastólica observada en el electrocardiograma, no, perdón, en el ecodiagrama, ecocardiograma refleja principalmente un compromiso en. Ujú, correcto. ¿Ven? A ver, ya tenemos dos respuestas acá. Sí. Lo, ¿Alguien más desea responder? ¿Puede responder al chat también? Ya, a ver, Rubén, dime. Es lucitropismo. Ya, uno. Ok, Gabriela, ¿quién más? Sí, yo también opino que es lucitropismo. Ya, correcto. A ver. Justamente, esto, por ejemplo, es, o sea, ven acá, las preguntas les pueden, como para repasar para su examen, no. Pueden preguntarles así. ¿Por qué? Porque justamente aquí vemos acá las características de un paciente. Primero, nos dice que es una persona que tiene un problema de hipertensión mal controlado. ¿Ok? Esto quiere decir que uno no está tomando la medicación adecuadamente o de repente su dosis tenía que haber sido cambiada, pero no le hizo el cambio y sigue tomando la dosis que siempre toma, ¿no? Y vemos otra importantísimo acá, que es que el segundo ruido está desdoblado durante la inspiración, ¿no? Eso es como un distractor. Y algo de aquí, la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Eso qué implica? Que las fibras del corazón, ¿cómo están? Están alteradas, ¿no? Están aumentadas de tamaño. Y esto es por justamente para poder compensar la carga de trabajo, para compensar el gasto cardíaco y seguir trabajando, entre comillas, ¿no? Para poder generar el bombeo adecuadamente. Y esto también vemos acá con el aumento de la presión arterial pulmonar y la alteración de relajación diastólica. Entonces, relajación, ¿qué es? Lucitropismo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser uno, que la fibra muscular va a necesitar, ¿qué? Más calcio, va a necesitar también más oxígeno y eso también genera una sobrecarga sobre las fibras musculares, ¿no? Que eso también puede conllevar otras patologías, ¿no? Por eso es importante mantener controlados a los pacientes, tratar de que tomen la medicación en las horas adecuadas, en la dosis necesaria, o si tiene que hacerse un reajuste, que se lo haga, ¿no? Listo, ¿eh? Ahora, las otras características, por ejemplo, la del inotropismo, del cronotropismo, del apometristo, etcétera, no las encontramos acá, ¿no? Listo. ¿Ya, chicos? ¿Está claro mejor esto? Y antes de pasar a ver una preguntita más, ya, como estamos acá en la parte del casito. Em, para cualquiera, ya. ¿Cuál es la diferencia de la presión en el momento de la inyección entre entre el lado izquierdo y el lado derecho? Al momento de la elección, ¿cuál es la presión que tiene que haber en los ventrículos para que pueda haber una eyección? En el lado derecho y en el izquierdo. ¿Cuál era la diferencia?
Ujú. Nadie lo sabe. No se preocupen, la cosa es revisarlo. Recuerden que al momento de la eyección tenemos una eyección que es rápida, una eyección lenta, ¿no? Pero cuando tenemos la eyección, ¿cuánto es la eyección en la válvula aórtica? Cuando estamos aquí, cuando queremos eyectar por el lado izquierdo, aórtica, 80 milímetros de mercurio. Y en el lado derecho, 88 milímetros de mercurio. Recuerden eso, ¿no? Listo. Ya. Ok. Ya, entonces, chicos, una vez ya hecho esto, voy a pasarles el post-it en un ratito. Ujú. Ah, ya, veo que también hay chicos que han respondido al chat. Sí, está bien, Christopher, Mía, sí, correcto también. Ok. Igual, tienen 15 minutos para poder responder, ¿ok? Y, y de ahí hacemos la corrección.
Ok, chicos, falta todavía la mitad. Recuerden que ya les queda, ya pasó 5 y 11, 5 y 3, ya 8 minutos, 7 minutos les quedan más o menos.
Queda un chicos, y cierro el test. Ok, chicos, entonces ya. Pasado el tiempo, vamos a compartir. Ya, listo. Y aquí es el post-test. ¿Pues han dado cuenta, no? Las preguntas son algo distintas entre el pretest y el post-test. Es como para revisar más o menos qué han entendido al final de la clase, ¿no? Entonces vemos acá, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Sobre el dositropismo. ¿Depende de la eliminación del calcio? Sí, porque eso es necesario para la relajación. Ahora, ¿cómo se extrae el calcio hacia el exterior de la célula? Por el intercambio de sodio, calcio y la bomba a sodio-potasio TPase. ¿Ven? Listo. Tercero, la eyección ventricular rápida. ¿Aproximadamente qué porcentaje de volumen sistólico es expulsado? Recuerden, 70%. 30% es la lenta. Listo. 4. La meseta del potencial de acción cardíaco es esencial. ¿Por qué? Por la prolongación de la contracción. Bueno, esa ya cardíaca. Eso es como un extra, pero sí, como para que lo entiendan. Prolongación de la contracción. Listo. Ya, 5. La poscarga está determinada principalmente por la geometría ventricular, la resistencia periférica y la impedencia de los grandes brazos, no, de los grandes vasos, perdón. O sea, recuerden eso, ¿no? Que todo lo que viene después de los vasos pequeños, de los vasos grandes, ¿no? Y de la misma geometría del ventrículo va a determinar la poscarga, ¿no? Y ya, después acá hay un casito clínico, ¿no? Como un varón de 62 años, hipertenso y con antecedentes de insuficiencia cardíaca, urgencias por disnea progresiva, fatiga y ortopnea. En la exploración física se ausculta el tercer ruido cardíaco, ya ahí sospechamos del problema. Luego tiene estertores, crepitantes bilaterales en vasos pulmonares, etcétera. Y bueno, tiene una presión arterial de 160 sobre 95. La frecuencia cardíaca es 110 latidos por minuto. El ecocardiograma revela una fracción de eyección del 35%, dilatación ventricular izquierda y aumento del volumen de la fin de la diástole, ¿no? La disminución de la fracción de eyección refleja principalmente un deterioro de qué? De las características que hemos mencionado, ¿cuáles son las que se ven afectadas? En este caso vemos aquí, principalmente por la fracción de eyección, lo que nos indica es que la contractilidad del ventrículo está disminuida. O sea, hay un problema en el inotropismo. ¿Por qué? Porque en este caso específicamente hay una afección de los cardiomiocitos, de las fibras musculares. ¿Por qué? Porque está dilatada. No está hipertrófica, está dilatada. Eso quiere decir que tiene una dificultad para contraerse. Porque mientras que en la hipertrofia tenía una mayor capacidad para contraerse, la fracción de eyección se conserva o se eleva. Pero eso también genera efectos, ¿no? Y en este caso, el efecto contrario aquí es la dilatación, que hace que la fracción de eyección sea menor, por lo tanto insuficiente. Por esa razón dice insuficiencia cardíaca, ¿no? Y es lo que se ve afectado. ¿Ok? Y claro, obviamente también tenemos la frecuencia cardíaca también un poco elevada, ¿no? Etcétera. Pero sobre todo esto aquí, la contracción es el principal afectado. ¿Ok, chicos? Hasta ahí, todo está claro, todo está bien, estamos entendiendo. ¿Dudas, preguntas? Ya, todo bien, Gabriela, me dice todo bien, Kristen, mío también. Ok, chicos. Ya, muy bien. Díganme, ¿les gustó que les ponga el caso clínico al final? O sea, porque como para cambiar un poquito la dinámica.
Ya la otra clase de repente se los pongo al medio o al inicio. Ya, sí. Ya, entonces perfecto. Lo vamos a hacer ya de aquí en las siguientes clases para que puedan participar más. Y ya de ahí, de acuerdo en que duda, consulta, igual me pueden preguntar el interno, ¿no? Para ver todo lo demás, ¿ok? Ya, entonces, muchas gracias por su participación, chicos. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.